¿Sabías que las últimas palabras de una persona moribunda a menudo revelan lo que más les importó en toda su vida? En esos momentos finales, cuando cada respiración es agonía, cuando hablar requiere esfuerzo monumental, las personas solo dicen lo absolutamente esencial. Jesús habló 7 veces desde la cruz. 7 declaraciones en medio de sufrimiento indescriptible. 7 frases que cada una contiene verdades profundas sobre tu salvación. Pero hay una que resume todo. Una que es el clímax de la obra redentora. Una que cambió toda la historia humana con 3 palabras. Juan 19:30 registra ese momento. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. 3 palabras en español. Una sola palabra en griego, tetelestai. Y esa palabra tiene el poder de transformar absolutamente todo sobre cómo vives, cómo te ves a ti mismo, cómo te relacionas con Dios. Porque consumado es no fue suspiro de derrota de alguien rendido ante lo inevitable. Fue grito de victoria de alguien que acababa de completar la misión más importante jamás emprendida. Fue declaración triunfante de que la obra de salvación estaba completa, pagada, finalizada. Y aquí está lo que necesitas entender. Cuando Jesús dijo, consumado es, no estaba hablando de su vida terminando. Estaba hablando de tu salvación siendo completada. No estaba declarando su derrota. Estaba proclamando tu victoria. No estaba expresando desesperación. Estaba anunciando consumación perfecta de todo lo necesario para tu redención eterna. ¿Ya pasaste por esto? ¿Has vivido como si todavía faltara algo? Como si tuvieras que completar lo que Cristo comenzó. Como si tu salvación dependiera de tu esfuerzo continuo en lugar de su obra consumada. Entonces, este mensaje va a liberarte de una forma que puede cambiarlo todo. Durante esta semana hemos caminado juntos por cada dimensión de lo que Jesús hizo en la cruz. Vimos cómo fue traicionado para que tú fueras perdonado. Entendimos que no fueron los clavos, sino el amor, lo que lo mantuvo allí. Descubrimos por qué Dios tuvo que guardar silencio mientras su Hijo moría. Confrontamos la realidad de que Jesús pagó una deuda que tú nunca podrías pagar. Y ahora llegamos al momento culminante, al grito que resume todo, a la declaración que sella tu destino eterno. Consumado es, está hecho, está pagado, está completo, está terminado, no falta nada, no se puede añadir nada. La obra de salvación está consumada. Este no es mensaje para gente religiosa que está cómoda añadiendo sus obras a la obra de Cristo. Este es mensaje para gente exhausta de tratar de ganar lo que ya fue dado, para gente cansada de llevar culpa por pecados que ya fueron pagados, para gente lista para descansar en una obra que ya está completa. Y te advierto desde ahora, si realmente entiendes lo que significa consumado es, nunca más podrás vivir tratando de completar lo que Cristo ya completó, porque esa palabra destruye toda forma de religión basada en esfuerzo humano, y te invita a descansar en trabajo divino ya finalizado. Vamos a comenzar explorando exactamente qué fue consumado en esa cruz. No en sentido vago y general, sino en detalles específicos y prácticos. Porque cuando ves todo lo que quedó completo en el Calvario, tu vida entera tiene que cambiar en respuesta. Lo que Jesús consumó hace 2000 años determina todo sobre tu vida hoy. Cada aspecto de tu identidad, cada dimensión de tu seguridad, cada elemento de tu esperanza, todo está anclado en esa declaración. Consumado es. Y es hora de que vivas como si realmente lo creyeras. La pregunta no es si conoces las palabras consumado es. La pregunta es, ¿vives como si estuviera consumado? ¿O vives como si todavía faltara algo que tú tienes que completar? Pero antes de continuar, necesito saber de ti. Si esta palabra, consumado es, te está liberando de años de tratar de completar lo que ya está completo, si estás empezando a entender que no falta nada en tu salvación, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame. ¿Has estado viviendo como si todavía faltara algo, o ahora entiendes que está consumado? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita para dejar de esforzarse y empezar a descansar en la obra completa de Cristo. Y si este mensaje final de la serie te está transformando, dale like al video y suscríbete al canal. Hemos caminado juntos por cada día de esta jornada, y hay mucho más por descubrir sobre las profundidades del Evangelio. Tu participación hace que más personas encuentren esta libertad. Ahora bien, para que realmente captes todo lo que quedó consumado cuando Jesús pronunció esa palabra desde la cruz, necesitamos mirar específicamente qué fue completado en ese momento que cambió todo para siempre. La palabra que Jesús pronunció en griego fue tetelestai,
Y necesitas entender que esta no era palabra común que la gente usaba casualmente en conversación cotidiana. Era término técnico usado en contextos muy específicos, y cada uno de esos contextos arroja luz sobre lo que Jesús estaba declarando en ese momento crucial. En el mundo comercial del primer siglo, tetelestai se escribía en los recibos de pago cuando una deuda era saldada completamente. Si debías dinero por un terreno, por un esclavo, por mercancía, cuando hacías el último pago, el acreedor escribía tetelestai en el documento. Significaba literalmente pagado en su totalidad. No quedaba nada por pagar. La cuenta estaba cerrada, la transacción estaba completa. Cuando Jesús gritó tetelestai desde la cruz, estaba usando lenguaje que toda persona en esa cultura entendía perfectamente. Estaba declarando que tu deuda de pecado había sido pagada en su totalidad. No quedaba saldo pendiente. No había cuotas restantes. No necesitabas añadir nada al pago. Estaba completo. Estaba consumado. Estaba pagado. En contextos militares, tetelestai era grito de victoria que los soldados daban cuando la batalla había sido ganada. No era lo que gritaban en medio del combate cuando el resultado todavía era incierto. Era lo que proclamaban cuando el enemigo había sido derrotado completamente. Cuando la victoria era total y final. Era declaración de que la guerra había terminado y habían ganado. Cuando Jesús gritó tetelestai, estaba declarando victoria sobre todo lo que te mantenía en esclavitud. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el infierno. No era víctima derrotada suspirando sus últimas palabras. Era conquistador victorioso proclamando que la batalla más importante de toda la historia había sido ganada, y tú eres el beneficiario de esa victoria. Los artistas usaban tetelestai cuando finalizaban una obra maestra. Después de meses o años de trabajo meticuloso, cuando daban la última pincelada, cuando colocaban el último detalle, declaraban tetelestai. La obra estaba completa. Nada faltaba. Nada necesitaba corrección. Era perfección consumada, y cualquier intento de añadir algo más no mejoraría la obra, la arruinaría. Cuando Jesús declaró tetelestai, estaba proclamando que la obra maestra de la redención estaba completa. Dios no necesita que tú añadas tus pinceladas amateur a su obra perfecta. No requiere que completes lo que Él ya perfeccionó. Cualquier intento tuyo de mejorar lo que Cristo hizo no añade nada, solo insulta la suficiencia de su sacrificio. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque necesitas entender específicamente qué fue consumado cuando Jesús pronunció esa palabra. No fue solo su vida terminando. Fueron al menos 5 dimensiones cruciales de la obra de salvación siendo completadas perfectamente. Primero, fue consumado el plan de salvación que había estado en operación desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto no fue plan de emergencia que Dios improvisó cuando la humanidad pecó. Fue plan A desde antes de que el primer átomo fuera creado. Y en la cruz, ese plan eterno alcanzó su consumación perfecta. Desde Génesis 3:15, cuando Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, cada profecía, cada sacrificio, cada símbolo del Antiguo Testamento estaba apuntando hacia este momento. Y cuando Jesús gritó, tetelestai, estaba declarando que todo lo que había sido prometido, todo lo que había sido profetizado, todo lo que había sido simbolizado, ahora estaba cumplido completamente. Segundo, todas las profecías sobre el Mesías sufridor fueron consumadas. Isaías 53, que describió su sufrimiento con exactitud devastadora, escrito 700 años antes de la crucifixión. Salmo 22, que detalló aspectos específicos de la crucifixión, escrito 1000 años antes de que ese método de ejecución existiera. Más de 300 profecías mesiánicas específicas, cada una cumplida perfectamente en Jesús. Y en la cruz, la última de esas profecías fue cumplida. Ninguna quedó pendiente, ninguna fue aproximación cercana, cada una fue cumplimiento exacto. Y cuando Jesús declaró tetelestai, estaba confirmando que no había ni una sola profecía sin cumplir, ni un solo requisito sin satisfacer, ni un solo detalle del plan divino sin completar. Tercero, tu deuda de pecado fue consumada. Colosenses 2:14 lo describe vívidamente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese documento legal que listaba cada una de tus ofensas contra Dios, ese acta con tu firma que te condenaba eternamente, fue cancelada, destruida, clavada en la cruz. Cuando Jesús gritó, tetelestai, estaba declarando que tu recibo de deuda ahora llevaba ese mismo sello, pagado en su totalidad. No quedaba nada por pagar. No había intereses acumulándose. No había cargos pendientes.
La cuenta estaba en cero. Y no porque Dios decidió ignorar lo que debías, sino porque Jesús pagó hasta el último centavo de una deuda que tú jamás podrías haber pagado. Cuarto, el poder de la muerte fue consumado, quebrado, destruido. Hebreos 2:14 explica, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús entró al territorio de la muerte y la derrotó desde dentro. Descendió a donde la muerte parecía tener poder absoluto y demostró que incluso allí, Él es Rey. Cuando declaró Tetelestai, la muerte todavía no lo había soltado físicamente. Seguía en la cruz. Estaba muriendo. Pero espiritualmente la victoria sobre la muerte ya estaba consumada. El aguijón había sido removido. El poder había sido quebrado. 3 días después, la resurrección simplemente confirmaría públicamente lo que ya había sido logrado espiritualmente cuando Él gritó Tetelestai. Y quinto, la separación entre Dios y la humanidad fue consumada, eliminada, destruida para siempre. En el momento exacto que Jesús murió, Mateo 27:51 registra, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo masivo que separaba el lugar santísimo donde Dios habitaba del resto del templo, ese velo que representaba la barrera entre Dios santo y humanidad pecadora, fue rasgado sobrenaturalmente de arriba a abajo. No fue rasgado de abajo hacia arriba como si manos humanas lo hubieran hecho, fue rasgado de arriba hacia abajo, demostrando que fue Dios mismo quien lo rasgó. Y ese rasgamiento declaraba que el camino a la presencia de Dios ahora estaba abierto. Ya no necesitabas intermediarios, ya no requerías sacerdotes humanos, ya no había barrera entre tú y Dios. El acceso estaba consumado, completo, garantizado por la sangre de Cristo. Todo esto, absolutamente todo esto, fue consumado cuando Jesús declaró Tetelestai. No quedó nada pendiente. No hubo trabajo a medio terminar. No hay requisitos adicionales que tú tengas que cumplir. La obra de salvación está completa, perfecta, suficiente. Y esa completitud cambia absolutamente todo sobre cómo vives tu vida cristiana. Si estás captando que realmente está consumado y no falta nada, escribe en los comentarios Tetelestai. Esa declaración de que está consumado no puede quedarse como información teológica interesante que guardas en tu mente sin que transforme cómo vives cada día. Porque cuando realmente entiendes que la obra está completa, que no falta nada, que no puedes añadir nada, todo en tu vida cristiana tiene que cambiar desde los cimientos. Lo primero que cambia radicalmente es que ya no puedes intentar añadir nada a tu salvación. Efesios 2:8-9 lo dice con claridad que no admite negociación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si es por gracia, entonces no es por obras. Si es don, entonces no es ganado. Si está consumado, entonces no requiere tu adición. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos viven en contradicción masiva. Dicen que creen en salvación por gracia, pero viven como si su salvación dependiera de su desempeño. Confiesan que Cristo lo hizo todo, pero actúan como si todavía faltara su contribución para completar la obra. Cantan sobre gracia asombrosa, pero viven bajo peso aplastante de tratar de ganar lo que ya fue dado. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba cerrando la puerta a cualquier posibilidad de que tus obras añadan algo a tu salvación. No es Cristo más tus buenas obras, no es gracia más tu esfuerzo, no es su sacrificio más tu desempeño. Es Cristo solo, gracia solo, fe solo. Y cualquier intento de añadir algo a consumado es insultar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Imagina que alguien pagara completamente tu hipoteca, cada centavo, y te diera el documento que dice pagado en su totalidad. Pero tú sigues enviando pagos mensuales porque no confías en que realmente esté pagado. Eso no sería humildad, sería insulto al que pagó por ti. ¿Estarías diciendo con tus acciones que su pago no fue suficiente, que necesita tu complemento? Eso es exactamente lo que haces cuando intentas añadir tus obras a la obra de Cristo. No estás siendo humilde o diligente, estás insultando Tetelestai. Estás declarando con tu vida que lo que Él completó no fue suficiente. Y eso no es cristianismo. Es religión disfrazada de evangelio. Lo segundo que cambia completamente es que tu seguridad ya no depende de tu desempeño. No fluctúa basándose en cuán bien obedeciste hoy o cuán mal fallaste ayer. No sube y baja con tus altibajos espirituales. Está anclada en algo infinitamente más confiable que tu inconsistencia, la obra consumada de Cristo en la cruz. Romanos 8:38-39. Puede hacer esa promesa absoluta precisamente porque tu salvación no depende de ti.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada puede separarte. ¿Por qué? Porque consumado es. Si tu salvación dependiera de tu obediencia perfecta, estarías perdido porque tu obediencia nunca es perfecta. Si dependiera de tu fe, nunca dudar, estarías condenado porque todos dudamos a veces. Si dependiera de tu amor por Dios ser constante, no tendrías esperanza porque nuestro amor fluctúa. Pero no depende de nada de eso. Depende de la obra consumada de Cristo. Y esa obra no cambia basándose en tu desempeño del día. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque la tercera cosa que cambia es que empiezas a vivir de victoria en lugar de para victoria. La diferencia es masiva. Vivir para victoria significa que estás constantemente luchando para alcanzar algo que todavía no tienes. Vivir de victoria significa que estás disfrutando algo que ya fue ganado por ti. 2 Corintios 15:57 te invita a vivir de victoria, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice que nos dará la victoria si trabajamos suficientemente duro. Dice que nos da tiempo presente. La victoria ya es tuya. Ya fue ganada. Ya está consumada. Ahora vives de ella, no para conseguirla. Esto transforma completamente tu obediencia. Ya no obedeces para ganar victoria. Obedeces porque la victoria ya fue ganada y estás viviendo de esa realidad. Ya no sirves a Dios para que te acepte. Sirves porque ya fuiste aceptado completamente en Cristo. Ya no te esfuerzas para alcanzar salvación. Te esfuerzas desde la salvación que ya posees. La motivación es radicalmente diferente. Los resultados son transformadoramente distintos. La cuarta dimensión del cambio es que la culpa pierde su poder sobre ti. Romanos 8:1 hace esa declaración absoluta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cero. Nada. Y esa declaración puede ser tan absoluta precisamente porque, consumado es, fue tan completo. Tu culpa fue pagada. Tu condenación fue absorbida por Cristo. Tu juicio fue ejecutado sobre tu sustituto. Entonces, cuando el enemigo viene a acusarte, cuando tu conciencia te condena, cuando el peso de tus fracasos te aplasta, tienes una respuesta que silencia toda acusación. Consumado es. Está pagado. Está perdonado. Está cubierto por la sangre de Cristo, y ninguna acusación, por más legítima que parezca, puede permanecer de pie delante de la cruz donde Jesús declaró, Tetelestai. Esto no significa que ignores el pecado o que lo tomes a la ligera. Significa que cuando pecas, no te hundes en culpa paralizante que te aleja de Dios. Corres hacia Él en arrepentimiento. Recibes el perdón que ya fue comprado por la sangre de Cristo y sigues adelante transformado en lugar de paralizado. La culpa que condena fue eliminada en la cruz. Solo queda la convicción que restaura. Y la quinta transformación radical es que finalmente puedes descansar en lugar de esforzarte interminablemente. Hebreos 4:10 te invita a ese descanso. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No es llamado a pereza espiritual. Es invitación a confiar en la obra completa de Cristo en lugar de depender de tu obra incompleta. La religión te mantiene en la cinta de correr interminable donde nunca puedes parar, nunca puedes descansar, nunca puedes estar seguro de que has hecho suficiente. Siempre hay una obra más que hacer, un requisito más que cumplir, un estándar más que alcanzar. Es agotador, es imposible, es diseñado para mantenerte en esclavitud perpetua. Pero el Evangelio te dice, descansa. Cristo ya hizo todo lo necesario. La obra está completa. Tú no añades nada a tu salvación. Ahora vives de esa salvación consumada en gratitud y obediencia que fluyen de amor, no de necesidad de ganar algo que ya te fue dado. Esa es libertad. Esa es gracia. Esa es la vida que, consumado es, compró para ti. Aquí está la trampa religiosa que atrapa a millones. Creen que están honrando a Dios con su esfuerzo incansable de ser suficientemente buenos, pero en realidad están deshonrando consumado es. Están diciendo con sus vidas que lo que Cristo hizo no fue suficiente, que necesita su adición, que requiere su complemento. Y eso no es humildad, es orgullo religioso disfrazado de piedad. Recapitulemos esta semana que hemos caminado juntos porque todo nos ha llevado a este momento. Día 1. Vimos que Jesús fue traicionado para que tú fueras perdonado. Tus traiciones fueron pagadas en la cruz. Día 2. Entendimos que no fueron los clavos, sino el amor lo que lo mantuvo allí.
Pudo descender, pero te amó demasiado para hacerlo. Día 3. Descubrimos por qué Dios guardó silencio mientras su Hijo moría. El silencio era necesario para el pago completo de tu salvación. Día 4. Confrontamos que Jesús pagó una deuda que tú nunca podrías pagar. Estabas en bancarrota espiritual y Él saldó tu cuenta. Y ahora, día 5. Todo se consumó. Está hecho, está pagado, está completo, no falta nada, no se puede añadir nada. La obra de salvación está consumada, y esa consumación te libera para vivir de una forma radicalmente diferente de la religión del esfuerzo humano. Si consumado es, te está liberando de años de tratar de ganar lo que ya fue dado, escribe en los comentarios, está consumado. Esa declaración de que está consumado no es solo el final de este video, es el comienzo de una vida completamente nueva para ti si realmente la abrazas. Porque vivir a la luz de consumado es, cambia todo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo enfrentas cada día? Y si llegaste hasta aquí conmigo, si caminaste por cada día de esta jornada desde la traición hasta la consumación, desde el amor en la cruz hasta el silencio de Dios, desde el pago de tu deuda hasta esta declaración final de victoria, eso me dice algo profundo sobre tu corazón. Hay hambre real por verdad que transforma, no solo información que informa. Escribe en los comentarios, consumado es. No solo como frase religiosa, sino como declaración de que estás dejando de intentar completar lo que Cristo ya completó. Estas dos palabras resumen toda la serie, toda la obra de salvación, todo lo que necesitas para vivir libre. Si esta serie transformó tu comprensión de lo que Jesús hizo en la cruz, si ahora ves su sacrificio con profundidad que nunca habías experimentado, dale like a este video. Y más importante, vuelve y mira toda la serie de nuevo. Te prometo que cada vez que la veas, descubrirás algo nuevo que no captaste la primera vez. Suscríbete al canal porque seguimos desentrañando las verdades más profundas y liberadoras del Evangelio. No nos quedamos en la superficie. Vamos a las profundidades donde la transformación real sucede. Y quiero que estés aquí para cada revelación que viene. Gracias por caminar conmigo por la última semana de Jesús. Gracias por tener el valor de enfrentar verdades duras sobre traición, sobre amor sacrificial, sobre silencio divino, sobre deudas impagables. Y gracias por llegar hasta este momento culminante donde todo se resume en 3 palabras. Consumado es. Ahora ve y vive como si realmente estuviera consumado, porque lo está. Está hecho, está pagado, está completo, y tú estás libre. Te veo en el próximo video.